Entrevista. Muchas gracias por estar con nosotros y le agradecemos también a Paula Aguilar, quien es autora del libro Inaccesibles, un tema muy importante que tenemos que hablar hoy y siempre. Y por supuesto aquí con ella, autora de este libro Inaccesibles. ¿Cómo estás? Estoy muy contenta de poder traer este libro al mundo, sobre todo al público hispanohablante. Ahora, Inaccesibles. ¿De qué trata Inaccesibles? ¿Por qué lo hiciste? ¿Cuál es la necesidad? ¿De dónde surgió esta idea? Mira, llevo 15 años dedicándome a trabajar con violencia sexual infantil, mayormente en prevención, pero por supuesto en acompañamiento a sobrevivientes, a víctimas, a familias. Y eso me ha permitido, acompañar cada historia me ha permitido tener una comprensión muy profunda, sobre todo de qué es lo que necesitan los niños, qué tan viable es prevenir o no. Hay algo que podemos hacer nosotros como adultos, como sociedad, hay algo que ellos necesitan saber, herramientas que pueden tener, que pueda disminuir esta terrible realidad. Sé que angustia, sé que no se habla, sé que no queremos mirar porque incomoda. Sin embargo, es una realidad que por lo menos en los auditorios con los que yo trabajo, y mira que viajo 6 veces al mes a dar conferencias, me encuentro con encuestas anónimas en donde a un aproximado del 50% de las personas que están ahí sentadas vivieron una experiencia de abuso sexual en su infancia. Las estadísticas, pues bueno, varían porque hay poca denuncia, etcétera, etcétera. Las estadísticas más o menos es 1 de cada 4 niñas, 1 de cada 6 niños. Lo que pasa es que no se habla. Entonces creemos que está lejos, creemos que no existe, creemos que a nosotros no nos va a pasar, porque no se habla. El silencio es el gran aliado del abusador y es la manera en que mantenemos a las víctimas y a los sobrevivientes en una herida durísima. Este libro para mí es un tesoro. Literalmente quise hacer como esta Biblia, voy a decir, de la prevención del abuso sexual en idioma cualquier persona. Hay bibliografía para especialistas, hay bibliografía de diferentes tipos, pero no hay nada para los cuidadores, para papás, para maestros, para directores, para tíos, para abuelos. No hay nada para ellos. Y realmente somos nosotros los adultos quienes podemos hacer que desaparezca esta terrible realidad. Sí hay mucho que podemos hacer. Aquí van a encontrar desde la sensibilización para entender qué es esta problemática, por qué es tan complejo, cómo los niños no mienten cuando lo reportan, cómo observar si un niño está siendo violentado sexualmente aunque no lo pueda verbalizar. Pero vamos a encontrar también, por ejemplo, cómo escoger personas seguras, qué características hacen vulnerables a los niños y cómo podemos fortalecer esas características, qué hacer en la crianza, en el vínculo. No es una plática de genitales. Se trata de qué estoy haciendo cada día, todos los días, para ir alejando a mis hijos de esta realidad o a los niños de esta realidad hasta volverlos inaccesibles. Por eso ahí el título, ¿no? Justo. Algo que me llama mucho la atención y de lo que dices es prácticamente un manual para estar alertas y además mencionarle las cosas por su nombre, porque luego uno dice abuso sexual o acoso sexual y uno luego piensa en la cuestión genital, pero no necesariamente es eso, va desde los tocamientos, desde la insinuación, desde las miradas. Sí, justo hay diferentes tipos de abuso. Hay abuso con contacto, hay abuso sin contacto. El abuso con contacto lo conocemos, ¿no? Se toca, pues, ya sea con algún objeto, alguna penetración, boca, tocamientos, caricias, etcétera, pero sin contacto, que tiene que ver con enseñar o con ver. Ponerlos a ver actos sexuales, pornografía, desnudarse frente a ellos, pedirles a ellos que se desnuden o videograbarlos o fotografiarlos, que esto hoy por hoy está, pero a tope, la producción de contenido de los niños, de los propios niños a través de muchas técnicas, ¿no? Sobre todo a través de videojuegos, internet, etcétera. Entonces, hay muchos tipos de abuso y no podemos minimizarlo porque no te tocaron. El impacto en la psicología del ser humano depende de muchos otros factores. Entonces, puede haber un impacto igual de grave que si hubiera habido un contacto o una penetración con alguien a quien no tocaron, porque lo que se juega en la psique de los niños es muchísimo en un cerebro en construcción. Ahora, inaccesibles, justamente es para evitar, para que no sean accesibles estos niños, ¿no? Ese es el meollo del libro. Si nos ponemos las pilas, los adultos, podemos lograr que de verdad estas estadísticas cambien de manera importantísima. O sea, justo lo que propongo es: ¿qué puedo hacer yo como adulto que estoy cerca de un niño para disminuir los riesgos al máximo posible y alejarlos, como cada escalón de la portada, como lo puedes ver,
es como una herramienta, una estrategia que vamos implementando que va generando distancia de esa realidad. ¿Para qué? Para mantener a los niños justo en lo que les toca, en su inocencia, en el juego, en las risas, en lo que es propio de la infancia. En lo que es prácticamente normal, porque esto es lo que muchas veces escuchamos, ¿no? En los niños que han sido abusados o en los adultos que cuando fueron niños decían, es que yo pensé que eso era normal, aunque yo me sentía mal. Mira, tengo, por ejemplo, el caso de una sobreviviente. Las familias, los sobrevivientes, las víctimas que me han permitido acompañarlos, honestamente son mi fuente de conocimiento. O sea, ir repasando, entrando a cada habitación, a cada historia, es lo que hoy me permite transformar ese dolor en herramientas de seguridad para muchos otros niños. Justo para esos sobrevivientes está dedicado este libro. Y la idea un poquito es... híjole, se me fue un poquito el hilo de lo que me estás preguntando. De que este es prácticamente este manual para que estas personas, estos niños que en algún momento fueron tocados, que digan ellos, es que pues yo pensé que eso era normal, que mi papá me tocara así, pero yo no me sentía bien. O sea, ese sentimiento. Sí. Justo, una de las sobrevivientes con las que trabajo me narraba que ella fue abusada por su hermano, porque el abuso entre pares también existe, ¿no? Que eso es algo que no se sabía o no se tenía tan claro hasta hace poco tiempo. Y ella pensaba que esto era una realidad que les ocurría a todos los niños, que no se hablaba, pero que esto le pasaba a todos. Y un día, intentando darle sentido a su experiencia, empezó a estimular la vulva de una amiguita suya. Vio la cara de la amiguita. En el momento en que vio ese gesto, ella entendió que esto no le pasaba a todo el mundo, que esto solo le estaba pasando a ella. Y esta experiencia es algo muy común que les ocurra a los niños, sobre todo sabiendo que el 90% de los abusos son por parte de alguien cercano, conocido y de confianza, y que no es con violencia explícita. Es por supuesto, una violencia, pero empieza como un juego en donde los niños se involucran aparentemente de forma voluntaria. Por supuesto, nunca hay consentimiento en un niño, pero para ellos sí lo hay. Entonces hay culpa y hay vergüenza, y eso lleva al silencio. Y eso lleva al deterioro cognitivo de la psique, de la autoestima, y eso es una vorágine ya de depresión, de muchísimas cosas que ya siendo adultos enfrentan, ¿no? Me encanta que digas esto porque justo por eso esta es una realidad que nos interesa a todos. No es solo para los papás, no es solo para las maestras. Este es el futuro de la sociedad. Las secuelas de una situación adversa y traumática, como es la violencia sexual infantil, son de las más profundas y de las que más alteran el funcionamiento en la vida futura. Entonces, desde trastornos mentales, adicciones, embarazos no deseados, conductas delictivas, convertirse ellos mismos en abusadores, muchas situaciones que hoy por hoy son problemáticas de la sociedad actual, que requieren una inversión pública, ¿no? Dinero. Sí. 2, dañan cómo está funcionando la sociedad, generan más patología. Si nosotros atendiéramos a las infancias, en primer lugar, intentar que no ocurra, y en los casos de que ocurra, detectarlo tan a tiempo y dar intervenciones tan oportunas, que todo eso lo van a encontrar acá, que estos niños no se vean determinados por esa experiencia adversa, que sea una experiencia que sí de repente haya que revisitar, que haya que trabajar con mucho ahínco, pero que no sea una experiencia que determine su vida y su funcionamiento futuro. Muy bien, pues entonces aquí está la invitación, el libro Inaccesibles de Paula Aguilar. Importante pues que nos ayudes a hacer y qué bueno, gracias, que personas de la sociedad civil, que al final somos y son los que hacen el trabajo muchas veces de las autoridades, que nos hagas esta invitación a hablar y de estos temas y a no callarnos y a levantar la voz, que nos hagas esta invitación y también pues por supuesto para adquirir tu libro. Claro que sí, no mirar no lo hace desaparecer. La única forma en que esta realidad va a poder desaparecer es formándonos e informándonos. Aunque genere un poco de angustia, vamos a tomar valor porque nuestros niños lo merecen. A todas las personas que están allá afuera, tienes niños cerca, no tienes niños cerca, el tema te interesa. Vas a encontrar una guía muy práctica. Si eres sobreviviente, vas a entender qué pasó contigo. Si ya viviste una situación de este tipo, vas a saber cómo sanar. Si tienes hijos, vas a saber cómo cuidarlos o saber cómo detectar si existe una situación de este tipo. Los invito a todos
a todos a tener esta lectura y espero que realmente el impacto sea cambiar las estadísticas en nuestro país. Así es. Muchas gracias, Paula Aguilar, por este tiempo. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Muchas gracias. Nosotros regresamos al estudio.